Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan. San Juan Evangelista, ¿ok? San Juan Evangelista. San Juan, ustedes saben que todos los evangelistas son representados por un animal, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí. San Juan es representado por el ¿qué? El águila. San Juan es el águila. San Lucas tiene también, creo que San Lucas es él. Después lo buscan. San Juan es representado por el águila. ¿Por qué por el águila? Porque San Juan es el evangelista que ve desde lo alto. El águila siempre ve de lo alto, ¿verdad? El águila siempre vuela lo más alto posible y ve todo desde lo alto. San Juan es el evangelista que cuando escribe como un águila. Lo ve todo de lo alto, pero no sabe cómo expresarlo. Y a veces, al no saberlo cómo expresarlo, utiliza palabras y utiliza cosas que a nosotros es difícil de entender. ¿Ok? Entonces, la primera parte de San Juan es un poco difícil de entender por eso, porque él mira muy alto. ¿Ok? Él no se preocupa tanto de los milagros de Jesús, él se preocupa de la teología de Jesús. Entonces, va más allá de lo que está escrito allí, lo dice San Juan. Por eso es conocido como el águila, ¿ok? Y como es conocido como el águila, ve desde lo alto. Pero a mí me interesa, no quiero hablar mucho porque yo sé que es tarde y después hay que hacer la adoración también. Solamente quiero proponerle dos palabritas, ¿ok? Dos palabritas básicas. El objetivo de la carta de San Juan, ¿ok? San Juan escribió el águila, escribió las cartas, escribió el Apocalipsis y escribió el Evangelio de San Juan. Al final, él dice: les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Ok, vamos a hablar de la alegría. Y cómo San Juan dice que nuestra alegría tiene que ser completa, lo que significa que nuestra alegría está incompleta. Ok, nuestra alegría está incompleta. ¿Cuáles son las razones de nuestra alegría? Yo le preguntara a usted cuál es la razón de su alegría, ¿qué usted sabría decir? No, sus razones de la alegría, de las suyas propias. Tener salud, saberme amada, tener una familia, tener un buen trabajito, claro que sí. ¿Qué más? Razones de su alegría.
Tener hijos. ¿Hermosos hijos o feos? Hermosos. Orondos. Hermosos hijos. ¿Qué más? Razones de nuestra alegría. ¿Cuáles son las razones de su alegría? Tener paz. Tener paz. ¿Qué más? Amor. Tener amor. ¿Qué más? Tener esperanza. Ya usted la tiene, señor Carlos. ¿Qué podemos hacer con usted? Pues usted ya la tiene. Usted nos ha ganado ahí. ¿Qué más? Razón de su alegría. ¿Cuáles son las? Hay gente que no tiene razones para estar alegre. ¿Ah? Hay gente que no tiene razones para estar alegre. Sí, yo lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho, hay muchas razones. Entonces, miren lo que dice. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Primera cosa que dice San Juan, dice que la alegría, según lo que dice allí, no me lo estoy inventando yo, la alegría hay que contagiarla. La alegría no es para usted. Si usted tiene $100, se ganó el gordito, la lotería, con $100, usted tiene que salir, decir, estoy contento y feliz porque me gané $100, es muy poquito. 1 millón, pues 1 millón es mucho. ¿Es mucho? ¿Ah? 100 está bien, pues 100. Se lo roban, no te lo meten en el banco de una vez. 100, pues va ahí poquito, aunque 100 ya no es nada, ¿verdad? Bueno, 100. De esos 100 que usted se ganó, dice San Juan, les escribimos esto para que se alegren. Significa, primera cosa, la alegría hay que compartirla. Si se ganó 100, usted tiene que darle 50 a su parroquia. Sí, a mí no, a su parroquia. 50, porque usted tiene que compartir la alegría. Porque eso es una gran alegría, ¿o no? Eso es una hermosa alegría, ¿o no? Claro que sí. Usted si le dicen, te llaman del banco, le llaman de Cable and Wireless o de Cable Onda o de estos servicios que tenemos, le dice, le llamamos para decirle que le vamos a cortar el servicio. ¿Usted se pone contenta? No, pero si va y se gana la lotería y dice, me gané $100, uy, ya puedo pagar. ¿Verdad que sí? Esa es la alegría. Entonces, San Juan nos enseña, la primera cosa, que la alegría hay que compartirla. La alegría tiene que ser compartida. ¿Por qué tiene que ser compartida? Porque usted no se puede quedar contento solo. No se puede quedar solo. ¿Sabe por qué no? Porque a usted eso le va a hacer daño. Como cuando uno come mucho pavo en Navidad y mucho jamón, uno al día siguiente amaneció ya en la clínica. Lleno de, ¿cómo se llama esto? Eso, canalizado, ¿ok? Entonces, esa alegría, si usted hubiese compartido la cena con alguien, no le hace daño o le hace daño a todo y es compartido, ¿verdad? Entonces es compartido, pues si nos enfermamos uno, nos enfermamos todos. Eso es compartido. Entonces, la alegría es compartida, ¿ok? ¿Qué quiere decir que la alegría es compartida? Bueno, las cosas que suceden, las buenas cosas tienen que compartirse. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno lo comparte, es lo mismo que una dificultad. Si uno una dificultad no la comparte, uno se ahoga solito. ¿Verdad que sí? Si uno un problema no lo comparte, uno se muere solo. Por eso usted no puede tragar y tragar y tragar y tragar y tragar. Usted tiene que compartir, no vaya a ser que en un momento, ¡butum! Y adiós usted y los que están al lado. ¿Verdad que sí? Toca compartir. Pero dice, miren, la alegría tiene que ser compartida. Después dice, pero esa alegría sea completa. Significa que lo que nosotros llamamos alegría no es alegría realmente. ¿Ok? Significa que lo que usted y yo llamamos alegría no es alegría completamente. ¿Qué está incompleta? Vámonos a la primera parte entonces, ¿dónde dice San Juan? La primera carta de San Juan, que consiste la verdadera alegría. Dice San Juan, para atrás al principio. Queridos hermanos, les anunciamos, está compartiendo, ¿qué está compartiendo? La alegría.
les compartimos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Usted ve la alegría? ¿Quién ve la alegría? San Juan ha visto la alegría y la ha escuchado. ¿Quién ha escuchado la alegría? ¿Qué es la alegría? Es un sentimiento. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos a ver San Juan cómo define la alegría. Desde el principio, lo que hemos oído, ya San Juan está yendo más allá, está haciendo águila, ¿ok? Dice, lo que ya existía, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo existía la alegría? ¿Y quién existe desde el principio? Dios existe desde el principio. Ya San Juan nos está diciendo en qué consiste la verdadera alegría. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel, ojo con esto, a aquel que es la palabra de la vida. Y yo el 25 di una catequesis de la palabra, ¿verdad? Entonces ya tenemos otro dato. El segundo dato, primero, la alegría es compartida. Segundo dato, la alegría no es un sentimiento. La alegría es la palabra de la vida. No es cualquier palabra, es la palabra de la vida. Vamos a explicar un poco esto con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra. Yo explicaba ¿cuándo explicaba yo esto? El 25. San Juan, en el prólogo de San Juan, que leímos el 25, San Juan dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Usted dice, no, la palabra se refiere a Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Yo explicaba que la palabra es, por ejemplo, cuando usted quiere conversar con alguien, ¿verdad? Usted se comunica por medio de palabras. Nadie habla solo para comunicarse en el baño o debajo de la cama, ¿verdad que no? ¿A usted cuando le enamoraron con palabras? Claro que sí, uno utiliza palabras. ¿Y qué uno hace con palabras? Uno hace muchas cosas con palabras. Mire, ¿por qué convencer? Muy bien. ¿Por qué San Juan dice aquel que es la palabra de la vida? Porque en realidad la palabra es la vida. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando uno está enamorado, ¿usted ha estado enamorada? Muchas veces, muy bien. Cuando uno está enamorado, uno tiene un sentimiento, ¿verdad que sí? ¿Ah? No, uno tiene un sentimiento, pero ese sentimiento uno no tiene cómo expresarlo, ¿verdad que sí? Uno quiere expresarlo, pero como dicen los enamorados, la verdad es que no encuentro las palabras para definirte lo hermosa que eres. No hay palabras. Es tanto lo que siente, o es tanto lo que uno siente, que cualquier cosa que diga no define totalmente lo que se siente. Pero San Juan dice, es la palabra de la vida, porque cuando uno está enamorado, uno también se juega la vida. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Por qué? Porque si usted está enamorado, usted está enamorada, usted tiene dos opciones. Esto es lo que llamamos, bueno, en mi tiempo, que hace ayer, llamábamos declararse. Cuando uno decide declararse, uno se juega la vida. ¿O no? Claro, porque usted tiene un sentimiento, usted no sabe cómo expresarlo. Yo sé que a ninguno de aquí le ha pasado.
Uno no tiene cómo expresarlo. Entonces, cuando uno lo expresa, uno tiene que pensar y decir, vamos a ver, voy a meditar, voy al Espíritu Santo que me ilumine. ¿Por qué? Porque si yo lo expreso, ella me puede dar o él me puede dar dos opciones. ¿Sí o no? Si me dice sí, felices y contentos. Y si me dice no, felices y contentos también. No. ¿Qué uno espera? Que siempre digan que sí. Entonces, cuando uno está enamorado, uno se juega la vida. ¿Ok? ¿Y cómo uno se juega la vida? No por chocolates, idas al cine, ni un montón de rosas. No, uno se juega la vida con sus propias palabras. Porque depende de la palabra que utilices, o haces daño o convences. ¿Ok? Entonces, cuando San Juan dice, es aquel que es la palabra de la vida, significa que la palabra es aquello que proviene. ¿De dónde proviene la palabra? Del corazón. La palabra es eso que proviene del corazón. Y si proviene del corazón, significa que te estás jugando la vida. ¿Ok? Nos estamos jugando la vida. Hay algo que sentimos, pero que no sabemos cómo expresarlo. Dice, no existen palabras, como dice la canción de Alex de Rúa. No existen palabras. ¿Verdad que sí? No hay palabras para demostrarlo. Entonces uno le pone cositas. ¿Ok? Pero ¿por qué yo le explico todo esto? Le explico todo esto para decirle que San Juan, cuando dice que la palabra de la vida, está diciendo, escuche bien lo que dice San Juan, está diciendo que Dios está enamoradísimo del ser humano. Que Dios está súper enamorado del ser humano. Que Dios siente tanto por el ser humano que Dios mismo teme expresar cualquier palabra con temor a que el hombre le diga sí o le diga no. Pero que Dios mismo decidió expresárselo al hombre, expresárselo al ser humano. Dios mismo decidió, escúchese bien, se jugó la vida y expresó su amor a la humanidad. Dios mismo jugó se jugó todo por amor. Se jugó la vida, como dice San Juan. ¿Ok? Dios emitió una palabra y por medio de esa palabra le demostró a usted y me demostró a mí cómo me ama y cómo lo ama a usted a mí. Esa palabra de Dios, que es una acción de Dios, cómo Dios se comunicó conmigo, cómo Dios se comunica con usted, me demuestra cómo Él me ama y las cosas que yo tengo que hacer para poder ir al Padre. ¿Me explico? Ese es San Juan. Entonces viene San Juan y dice, aquel que es la palabra de la vida se hizo carne entre ustedes. Lo explicaba yo el 25. ¿De quién está hablando? Jesús, y lo explicaba yo, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la forma como Dios quiere mostrarte el amor que Él siente por ti y el amor que Él siente por mí. Es tan grande el amor de Dios que a pesar de que le digas que no, Él te lo demostró. ¿Cómo te lo demostró? En la persona de Jesús. En la persona de Jesús se desvive. ¿Qué se desvive? El amor de Dios hacia ti. Entonces viene San Juan y dice,
La alegría consiste no en las cosas que tenemos, sino en que la palabra de Dios se ha hecho vida para demostrarte y demostrarnos a nosotros cómo debemos actuar. ¿Me explico? ¿O está muy...? Estoy viendo desde San Juan, ¿ok? Desde lo alto. Y yo decía el 25, ¿tú quieres saber cómo tienes que amar? ¿Usted quiere saber cómo tiene que amar a su novio o a su esposo o a su futuro esposo o a los hijos? ¿Quiere saberlo cómo? Pues yo le tengo la respuesta. Él le va a enseñar cómo amar. ¿Quiere saber cómo ser fiel? Decía yo también. ¿Quiere saber cómo ser fiel a su esposa? No busque ningún libro. Pregúntele a él. Porque Él es el amor personalizado de Dios. Él es la misericordia personalizada de Dios. Eso lo dice Juan. Juan está diciendo, Dios se jugó la vida, así como un enamorado se juega la vida cada vez que le dice a la muchacha que le gusta, le dice, ¿quieres ser mi novia? Y ella le va a decir, estás en la friend zone. ¿Ah? Y eso cómo duele, ¿verdad? Y eso duele mucho, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con Dios. Ese es el amor de Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros humanamente, que no sabemos cómo expresar el amor, sino por medio de abrazos y por medio de... Él lo expresa, Dios lo expresa por medio de palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es su Hijo Jesús, su niño Jesús, su Hijo predilecto, su único Hijo. Muestra cómo es el actuar de Dios y qué es lo que siente Dios por usted y por mí. Y se jugó la vida, Dios se jugó la vida. ¿Dónde se jugó Dios la vida? En la cruz Dios se jugó la vida. El que ama se juega la vida, pero el que ama arriesga. El que ama arriesga, porque el que no arriesga, ¿no qué? No ama, no ama. ¿Cómo que no gana? No ama. El que ama arriesga. Dios arriesgó su vida. Fíjense el lenguaje que estoy utilizando. Usted no se escandalice. Dios arriesgó la vida. ¿Literal? Sí, literal. Allí está en la cruz. Pero el que ama arriesga. Porque uno tiene que arriesgarse. ¿Ok? Entonces Dios se arriesgó. ¿Para qué se arriesgó? Para mostrarnos cuál es el amor que Él siente por nosotros. Por eso dice San Juan, aquel que es la palabra de Dios, aquel que es la palabra de la vida. Cuando uno emite una palabra, uno se arriesga todo. ¿Verdad que sí? Entonces esa palabra se hizo carne. Yo explicaba también, mire que todo va en concatenado, ¿verdad? Yo explicaba también, se hizo, ¿cómo decíamos? ¿Cómo se dice carne en griego? Sarg. Se hizo sarg. Sarg significa carne. Pero yo explicaba también, no la carne que usted y yo tenemos, esta carne, no es esa carne. Cuando habla de que Dios se hace carne, no está hablando de esta carne fea, flaca. ¿Qué más? Gorda. No está hablando de esa carne. ¿Que de qué está hablando? Está hablando de las miserias humanas. Cuando San Juan dice que Dios se hace carne, significa que Dios se hace como la miseria que usted y yo tenemos, como nuestras debilidades,
nuestras enfermedades, nuestras fragilidades. Dios se hace igual que nosotros, menos en el pecado. Dios toma control de su debilidad, de su enfermedad, para demostrarte que el amor que Dios siente por ti es más grande que lo que estás sufriendo. Eso es lo que quiere decir Dios, eso quiere decir San Juan. Aquel que es dueño de la vida, aquel que es dueño de todo, toma control de todo. Dios toma control de nosotros totalmente, para demostrarnos que hay que tener vida en Él, que nuestra alegría es estar en Él, que nuestra alegría no es tener ni poseer, nuestra alegría es Jesús, que nuestra verdadera alegría, nuestra verdadera esperanza es Él, y cada vez que nos alejamos de Él, nos alejamos de la felicidad. Cada vez que nos alejamos de Él, no sabemos cómo actuar y nos equivocamos. Y si nos equivocamos, ¿qué pasa? Sufrimos. ¿Y Dios qué hace? Continúa allí, pegado a tus pies, diciéndole: por favor, vuelve. Por favor, vuelve, que mira que he dado la vida por ti. Y sigue dando la vida por ti y por mí. Y siguen haciendo todos los días de tu vida por ti y por mí. Todos los días, sigue haciéndolo. Porque así es el amor. ¿O no? Los esposos no dan la vida por sus esposas. Y por los hijos. Y por los nietos. ¿Y por qué los hacen si los nietos y los hijos molestan mucho? ¿Ah? Porque lo amamos. Cuando usted ama, usted entrega. Y cuando usted entrega, usted no se preocupa por si va a sufrir o no va a sufrir. Usted simplemente arriesga. Y eso es lo que hace Dios. Dios arriesgó. Por eso nosotros, la alegría nuestra, dice San Juan, la alegría nuestra es la palabra de la vida, es la acción de Dios. La acción de Dios suya, en usted, y la acción de Dios en mí. Para demostrarme que la palabra de Dios tiene que ser nuestra alegría. Y San Juan dice: les anunciamos. Y esa alegría tiene que ser compartida. Esa es la alegría compartida. La alegría compartida nuestra es Jesús. Y si estás sufriendo, tienes que estar feliz. Si tienes una enfermedad terminal, tienes que ser feliz. ¿Y somos felices? No somos felices. Si te han dejado, si quieres ser mamá y todavía no puedes tener hijos, ¿tienes que ser feliz? Sí, tienes que ser feliz, porque tu alegría no depende de eso que estás pasando. Tu felicidad no depende de eso que estás pasando. Tu felicidad depende de la palabra de Dios. Depende del Hijo de Dios. No depende de lo que pasamos. Por eso Jesús se hace palabra, se hace carne. Toma tu debilidad, toma mi debilidad, toma mi realidad, para demostrarme que mi realidad, que ese pensamiento, que esa realidad que crees que no tiene solución, Dios dice: sí tiene. Yo lo viví. Eso es lo que quiere decir Dios, que eso que nosotros vivimos, Él lo vivió también. A Jesús no se le murió también el papá. Y la mamá no se le fue también. ¿O no? A usted y a mí se nos van a ir el papá o se nos ha ido el papá y la mamá. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la muerte en nuestras vidas? ¿No lo vivió también Jesús? Dios está diciendo: eso que tú vives, yo también lo vivo. Yo también lo viví. Voy a enviarte a mi hijo para que mi hijo te enseñe cómo tienes que vivir tu realidad, cómo tienes que vivir lo que está sucediendo, lo que no tiene explicación, lo que es difícil de entender. Yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo. ¿Quieres saber cómo vivir? Pregúntale a Jesús, pregúntale al niño, pregúntale al divino niño. Es lo que quiere decir Él cuando dice la palabra de la vida.
Esa es la palabra de la vida. Él es la palabra de la vida, de toda la vida. Y San Juan ve desde lo alto, desde lo alto. Dos palabras sencillas, ¿ok? Felicidad, de alegría y esto que hablamos de la palabra de la vida. Es lo que San Juan dice, el logos. Pero bueno, no les voy a dar más lata a ustedes con eso de logos. Pero me he explicado. Sí me he explicado. Confiemos, hermanos y hermanas, que en este año 2018 que está terminando, en este año que está terminando, confiemos que realmente Dios hace las cosas en nosotros. Confiemos realmente que la palabra de Dios se hace vida en nosotros. Confiemos que sí, realmente la vida no nos ha dado lo que nosotros queríamos, pero que realmente hemos sido felices, porque nuestra felicidad no depende de esas cosas materiales. Mi felicidad no depende de si me va bien o me va mal. Mi felicidad no depende de que si tengo o no tengo. Mi felicidad depende de Él. Mi felicidad está puesta en Él. Y aunque me vaya bien o me vaya mal, Él es la fuente de mi felicidad. Él es la fuente de mi alegría. Él es la fuente de la vida, porque es la palabra de Dios. ¿Ok? Y si todavía no me ha llegado lo que estoy pidiendo, Dios lo dará a su debido tiempo, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Es difícil tratar de vivir esta realidad, porque uno sufre más. Yo decía, Navidad, diciembre, hay gente que dice que diciembre no es alegre, pero es que todavía no han entendido la felicidad, la alegría de diciembre. Diciembre no es felicidad por los regalos, diciembre es por quien nace. Y lo que nace es felicidad, lo que nace es alegría, lo que nace es vida en nosotros. Y a veces no hay motivos. Y quizás se nos ha ido este año y hemos dejado muchas cosas por hacer, ¿verdad? Muchas cosas que hemos pedido, pero sigue siendo, el año estuvo feliz. Porque Dios ha estado con usted. Aunque usted no lo haya visto, Dios está. Aunque usted no lo haya sentido, Dios está. Aunque usted no haya llorado, Dios está. Esa es nuestra fe, esa es nuestra alegría, que Dios siempre está. Aunque se haya ido un familiar, Dios está. Aunque me hayan dicho algo en el hospital, Dios está. Aunque no tenga trabajo, Dios está. Aunque todavía no pueda concebir un hijo, Dios está. Porque se ha hecho vida, ya se hizo vida. No depende de si usted cree o no cree, Dios ya está. Dios ya está. No depende de su fe. Dios ya se hizo vida, ya se hizo persona. Dios existe antes de que usted naciera. Dios le da cómo usted tiene que actuar, cómo usted tiene que ser antes de que usted se lo pida, antes de que usted se lo ore, si lo queremos llamar de alguna manera. Dios sabe ya lo que usted necesita. Por eso se hace hombre, por eso se hace niño, por eso se hace vida, se hace palabra, se hace acción. Dios quiere actuar. Y esto cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo y cuesta vivirlo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Dije que no iba a hablar mucho, ¿verdad?